Hola, muy buenas noches. Una vez más aquí contigo tu amiga, la doctora Eloísa Chavarría, para continuar con este maravilloso libro de Ana, la abuela de Jesús, la mujer que vivió 600 años en juventud. Y hoy nos va a tocar un capítulo por demás interesante, porque vamos a conocer la parte femenina, la parte de mujer de Ana, no la sacerdotisa, sino la mujer que siente amor, pasión, desilusión, sufrimiento por un hombre. Entonces, pues está muy interesante y vamos allá. Como te he ido explicando, amigo mío, me dediqué a mi desarrollo personal durante 400 años. Ahora ha llegado el momento en el relato de mi historia en el que deseo que me conozcas como mujer, con sentimientos humanos muy parecidos a los que tú experimentas cuando se trata de relaciones íntimas. Cuando llegué a abrazar la vida más plenamente y me preparé para dar a luz a Ismariam, atraje hacia mí a un compañero, un espejo divino. Así llegué a conocerme a mí misma como no había podido conocerme antes. Y esto es muy interesante cuando nos habla del espejo divino, porque eso es la pareja. La pareja es nuestro espejo y es divino porque Dios nos la ha puesto en nuestro camino para aprender de nosotros mismos y como un gran reto en muchas ocasiones para superarnos, para crecer en conciencia. Por eso le llama espejo divino. A medida que pasaban los días, comencé a sentir un flujo de energía que no había experimentado desde hacía bastante tiempo. El deseo de unirme a otra persona se hizo cada vez más fuerte. Sabía que era mi guía interior, preparándome para realizar las acciones necesarias y cumplir con mi parte de dar a luz a los personajes que co-crearían y representarían el drama de la resurrección de Cristo, tal y como se enseña y representa en las escuelas de misterio. Como me sentía irresistiblemente atraída al matrimonio, comuniqué públicamente que era elegible para los ritos nupciales. Había varios hermanos en nuestra comunidad del Carmelo que se sentían atraídos hacia mí. Uno de ellos era Matías, hijo de Matías, un sumo sacerdote levita y nieto de Matías el Viejo, quien había llegado al puerto de Tolomeida conmigo cuando regresé de Egipto al Monte Carmelo en el año 207 a.C. El otro era Timoteo, quien mantenía la biblioteca. Matías era mucho más joven que Timoteo y no había dominado todavía todas las iniciaciones disponibles en el Carmelo. Sentí que cualquiera de estos dos sumos iniciados era apropiado. Mi corazón se sintió más atraído por Matías. Su amor por la naturaleza y su capacidad de hacer crecer las flores más bellas y los frutos y vegetales más nutritivos era una delicia para mi alma. Además, su genuino interés por el bienestar de nuestra comunidad y su devoción a Dios hizo que fuera mi candidato favorito. Confieso que también honré el aspecto de mi naturaleza humana como Hannah, que se sentía atraída por Matías porque su alma se había encarnado previamente como Tomás. Recuerda que Tomás era el prometido de Hannah, que había sido capturado y llevado a Babilonia antes de que yo entrara en el cuerpo de Hannah. Desde algún lugar profundo en mi corazón surgió el deseo de cumplir de alguna manera el amor no correspondido de Hannah. Nos permitimos un periodo de cortejo que nos sacó de nuestras ocupaciones habituales durante cortos periodos de tiempo, para alinear la esencia de nuestras almas y nuestras personalidades mediante un conocimiento más íntimo del otro.
Encontramos compatibilidad y pronto, en cuestión de semanas, estábamos comprometidos. Nos comprometimos en otoño del año 58 a.C., después de la cosecha. Prepararon un maravilloso festín en nuestro honor. Toda la comunidad del Carmelo estaba en la fiesta. La celebración levantó el ánimo de todos, pues nos habían conocido como célibes, ascetas, durante más tiempo del que la mayoría podía recordar. Las risas y los buenos deseos hicieron que este fuera un gran día para el Monte Carmelo. Cerca del solsticio de invierno, Matías y yo nos reunimos bajo el dosel nupcial para intercambiar nuestros anillos y expresar nuestros votos. Y en la víspera de la noche más larga del año, quedé embarazada. La concepción de este niño fue supervisada por la Hermandad de la Luz. En mi vientre se colocó la esencia de la gran alma de esa entidad. Y la semilla de Matías también recibió altas frecuencias de luz que permitirían a este niño crecer en una conciencia más allá de la limitación terrenal. Siempre estaré agradecida a mi marido Matías por abrirme tan profundamente a las maravillas de la felicidad nupcial y la concepción en la luz. Inicié a Matías, quien había sido siempre célibe, en los misterios de Isis, recordando mis experiencias en los templos de la diosa. Guié a Matías en las prácticas de energía sexual de Isis, en las que la energía sexual se empuja hacia arriba y la conciencia de las parejas es resucitada en la unidad, hasta que se alcanzan mutuos estados de felicidad. Fue en este estado elevado de amor que el alma de nuestro hijo fue invitada a entrar al plano físico y conscientemente lo alimentamos con nuestro amor durante los meses que estuvo en mi vientre. O sea, más atrásito, donde dice, en las que la energía sexual se empuja hacia arriba en las parejas, es un tipo de tantra, es un yoga que se vale del amor. Y en este caso se le llama tantra rojo porque se vale del amor sexual. Y entonces empuja la energía Kundalini, que ya te he hablado de ella, es la energía más potente que los seres humanos tenemos. Y en la relación con la pareja, a través de ciertos ejercicios que no menciona aquí Ana, pero existen, y es un yoga muy secreto, no a cualquiera se le da. Entonces, obviamente a ellos sí, estaban dentro de una comunidad de seniors, donde era garantía que lo iban a usar solo para bien. Entonces, esto les llevó a levantar esta energía Kundalini, a que llegara hasta el centro superior, la coronilla, y ahí vivir una iluminación. Por eso se llama la concepción en la luz. Claro que es pasajero. Hay que estar pues trabajando constantemente para que esta energía no baje. Hay que estar purificándose constantemente, sobre todo de emociones negativas. Entonces, pero en ese momento se logra y muy adecuado para concebir a otro ser humano, porque ahí hay solo luz. Tanto la madre como el padre están en su máximo estado de iluminación. Y entonces, pues ahí se concibe un hijo muy especial. Esa es la concepción en la luz. La relación íntima con un hombre y dar a luz a mis hijos fue un regalo de una conciencia tan profunda que me preguntaba por qué no lo había permitido antes. Cuando contemplé el precio de esa profundidad, me di cuenta de que la apertura llegó a través de la ruptura de mi corazón que yo había evitado. El dolor recalcitrante que había albergado el corazón herido de Hannah
me proporcionó todas las razones para posponer el matrimonio. O sea, recuerda que Hannah es el cuerpo que ella tomó y Hannah venía de una ruptura muy dolorosa con su prometido, al que habían capturado y se lo habían llevado, y ella quedó sola y embarazada. Entonces, Ana, de alguna manera, tenía ese miedo, sentía esa tristeza y por eso ponía pues una barrera al matrimonio hasta que se decidió así a llevarlo a cabo. Como iniciada, había transmutado muchas de las emociones discordantes. Sin embargo, me di cuenta de que había evitado la intimidad del amor, justificando mi celibato prolongado como el camino de menor distracción, mientras doblegaba mi voluntad personal a la del espíritu. Me agrada, Qué agradable era sentir el tacto suave de Matías, y qué maravilloso era celebrar la vida dentro de mi antiguo cuerpo aún joven. Mi hija Uriana había fallecido hacía más de 400 años, así que en este momento tenía muchos descendientes. La mayoría de ellos aún vivían en Egipto. Algunos estaban en el Carmelo y otros estaban en las comunidades de los alrededores de Galilea y Judea. Cuando llegó el momento de dar a luz, hubo una gran reunión de mis descendientes que vinieron para la circuncisión y el nombramiento de nuestro primer hijo. Nuestro hijo nació en la cúspide de Virgo y Libra en el año 57 a.C., según el calendario gregoriano. Debido a que era del linaje de José el israelita, que había sido vendido a Egipto, optamos por ponerle el nombre de su antepasado. Todos lo conocieron como José. Este niño, lleno de dotes, se crió con mucho amor y devoción. A temprana edad lo ponía en mis rodillas y le hablaba de la estirpe de nuestro pueblo de Israel, o Isis Ra Elohim, como a mí me gustaba llamarle. Le contaba historias maravillosas del antiguo Egipto y de otros lugares a los que habían viajado. Le relataba sobre el tiempo que había pasado en Gran Bretaña cuando había sido adoptada por una familia real celta que me inició como sacerdotisa druida. Su mente era como una esponja, absorbía todo lo que le podía dar y siempre quería más. 1 año y medio después del nacimiento de José, mientras nuestro amor era todavía fuerte, Matías y yo concebimos una niña. La llamamos Marta. Era firme y decidida. Estaba dotada de sabidurías en los asuntos del hogar y un talento para manejar detalles. Ella, al igual que José, jugaría un papel en la historia que estoy relatando. Ahora voy a hablarte con más detalle de José, quien desempeñaría un papel clave en el plan divino. Como José mostraba pasión por los idiomas, le enseñamos nuestro idioma nativo, el arameo, cuando tenía entre 1 y 2 años. Cuando tenía entre 2 y 3 años, lo introduje a la lengua hebrea y las letras de fuego. Durante los siguientes años, algo de la lengua celta que yo recordaba se convirtió en el foco de nuestra atención por su similitud con el hebreo. A la edad de 6 años fue introducido a los idiomas persa y sánscrito. El griego vino después, seguido del egipcio. El latín, idioma oficial de los romanos, lo incorporamos un poco a regañadientes al currículum de José cuando tenía 11 años. O sea, del José que nos está hablando ahorita Ana, pasó a la historia con el nombre de José de Arimatea. Era el mecenas de Jesús, era el tío de Jesús, pero el tío rico. Y bueno, pues este personaje, como puedes ver, tuvo un desarrollo excepcional, traía mucha capacidad, desde luego, se volvió inmensamente rico eh, y además con un lugar muy prominente políticamente hablando. Entonces, él ayudó muchísimo a toda la comunidad esenia, el hijo de Ana, el primer hijo que tuvo Ana, y pues jugó un papel preponderante en la misión de Jesús el Cristo y en la de Ana.
Matías, o sea, el padre de José, esposo de Ana, adoraba a su hijo, pero no le podía enseñar lo mismo que yo. Como consecuencia, comenzó a surgir una tensión entre nosotros con respecto a la crianza de José. Una sombra de celos y autocrítica erosionó la mente de Matías. Aunque a José le encantaba ir con su padre a los campos y jardines y caminar de la mano por debajo del manto de estrellas, prefería venir conmigo y pasar horas y horas estudiando los antiguos manuscritos de la biblioteca. Por ello Matías sintió que había perdido a su hijo y echándome la culpa de esa intensa pérdida, comenzó a distanciarse de mí. Nuestra cama se convirtió en un lecho de espinas en vez de rosas perfumadas. Pues aquí te puedes dar cuenta que incluso gente tan sabia como estos esenios puede verdaderamente pecar de inmadurez. Y eso le pasó a Matías. Entonces, pues las consecuencias no fueron buenas. A medida que pasaron los meses, Matías creó una fría barrera de distancia alrededor de sí mismo. Sus muchos años de celibato comenzaron a invitarlo de nuevo a una vida segura, entre comillas, más ascética, que lo protegía de sentir el trasfondo emocional que perturbaba nuestro entorno familiar. Mi corazón estaba dolido y sentía remordimientos por la pérdida de mi marido. Sin embargo, ¿qué podía hacer? José era como era y Marta prefería estar con las mujeres. Sabiendo que hay un propósito divino detrás de todo lo que ocurre, simplemente confié en Dios e hice lo que pude para aceptar nuestra situación. Varios meses después del cuarto cumpleaños de José, Matías decidió que sería mejor para todos que se trasladara a la comunidad esenia de Qumran, situada cerca del Mar Salado, a unos 80 kilómetros al sureste del Carmelo. Él presentó la situación como una separación temporal. Sin embargo, yo sabía en mi corazón que nuestro matrimonio había terminado. Cada unos pocos meses hacía una breve visita al Carmelo para estar con sus hijos, pero conmigo estaba herido y no se molestaba en invitarme a su cama. Así que llevamos nuestro caso al Consejo de Ancianos de nuestra comunidad y solicitamos la anulación de nuestros votos, a pesar de que no encontramos ninguna justificación para ello. Era una petición inusual, sin embargo, el consejo aceptó y así Matías quedó libre para expresar sus excepcionales dotes y extraordinaria devoción en los jardines de Qumran. Disfrutó de la paz y la alegría de Qumran hasta el año 37 a.C., cuando murió de las heridas sufridas al resistir las legiones romanas de Antonio, cuando por orden del rey Herodes, el edomita, quemaron Qumran hasta los cimientos. Tras la partida de Matías del Monte Carmelo, gran parte de mi atención se centró en preparar a mi hijo para el papel que yo sabía que iba a desempeñar en el drama sagrado que yo estaba desplegando. O sea, después de un matrimonio, pues que a ella le trajo mucha satisfacción en intimidad, emocionalmente, pero que luego vino esta gran desilusión, pues no le quedó más que volcarse en la educación de sus hijos. Pues no exento de pesar, porque fue pues un episodio muy penoso en la vida de Ana. Ok. Luego nos habla de varias cosas de José y varias cositas de José, pero que no tienen nada que ver con la juventud de Ana. Ok. Y bueno, pues Ana se queda sola y sola entre comillas, porque vivía en una comunidad y pues dolida por lo que había pasado, lógicamente, pero pues muy volcada en la crianza de José y Marta, porque ya pues estaba viuda
y tenía que hacerse cargo de esos niños. Ok. Y luego dice, sin embargo, ahora estaba a la deriva. Había sido introducida a un mundo de sentimientos que antes había pasado por alto. Practiqué toda la sabiduría que había aprendido. Hice circular esta gran fuerza transmutando mis emociones que parecían acumularse como una poderosa tormenta. Las encrespadas mareas de emociones se calmaban solo para convertirse en olas gigantescas que rompían en la orilla de mi corazón y mi alma. De hecho, estaba conmocionada como pocas veces lo había estado en mi larga vida. Pedí saber el significado de este gran aumento de fuerza vital que corría desenfrenada por cada célula de mi cuerpo. Me preguntaba, ¿cómo voy a hacer frente a esta intensa energía y con qué propósito? Aunque me mantenía ocupada en todo momento con las tareas que tenía que hacer, los días parecían alargarse demasiado y mis pocas horas de sueño eran inquietas y febriles. Me parecía estar ardiendo con una energía de amor que me llevaba a reinos de sensaciones dentro de mi cuerpo que anteriormente no creía posibles. Mi alma se llenó de una gran compasión por los que habían venido a mí en el pasado, consumidos por estas llamas. Entonces, había desestimado la intensidad de su experiencia y y los había enviado a calmarse de la manera que conocía y que a mí me había funcionado. ¿Podían haber estado sintiendo como yo me sentía ahora? Si era así, no les había proporcionado un buen servicio. O sea, a estas alturas, Ana volvió a ser sacerdotisa. O sea, de ser esposa y madre, pues esa etapa terminó en su vida y volvió a ser sacerdotisa, pero todavía estaba este pesar como cualquier mujer que de la noche a la mañana, después de un matrimonio apasionado, pues ya no tiene marido. Y claro que sufría. Incluso, pues era toda una sacerdotisa y no encontraba todavía la manera de volverse a armonizar. O sea, era humana como nosotros, hasta que la ayuda infinita y superior llegó a ella. Ok. No conocía a nadie en nuestra comunidad quien pudiera pedir consejo. Sin embargo, al mantener en secreto esta inmensa energía, me volví cada vez más distante y lejana. Este era justo el mismo comportamiento que había encontrado problemático en Matías. En lugar de mi paciencia y calma habituales, parecía una arpía irritable, una parte de mi naturaleza que antes solo había visto ocasionalmente. Continué supervisando las pruebas iniciáticas del Carmelo, de instrucciones a las doncellas para aprender a recibir su flujo de sangre como una dote de la Gran Madre. Asistí a jóvenes varones en las maneras de honrar su hombría y la conservación de su semilla. Celebramos ritos sagrados y ceremonias que consagraban y graduaban a cada novicio como iniciados dentro de los misterios de nuestra orden esenia. Ahora que la energía sexual se estaba extendiendo dentro de mí, comprendía con compasión las energías que corrían a través de la sangre joven del creciente número de adolescentes de nuestra comunidad. Entonces, una noche, en un profundo y transformador sueño, Isis, Osiris, Hathor y Horus me llevaron a una habitación a donde había ido en el pasado para ser iniciada en los secretos de la regeneración celular. O sea, en sueños vivió esto. Allí me dijeron que era el momento de fortalecer y preparar mi cuerpo físico para la entrada de almas sumamente evolucionadas a través del proceso de la concepción en la luz. Me mostraron que me convertiría en la madre de una niña que se llamaría María, quien daría luz al Mesías prometido. Poco a poco me di cuenta de que mi vientre proporcionaría un gran regalo a la humanidad. Al contemplar el don de la maternidad abriéndose ante mí, sentí la presencia maravillosa de Isis, la madre de las madres.
A medida que mi sueño avanzaba, Isis, Osiris, Hathor y Horus me pidieron que me acostara sobre un enorme altar de cristal, rosa luminiscente, que estaba en el centro de la habitación. El altar estaba tallado en forma redonda y en su centro había una estrella de 6 puntas, el sello de Salomón, hecha de oro fundido e incrustada de esmeraldas, zafiros, granates, topacios, rubíes y diamantes pulidos. Mientras yacía en el altar, me di cuenta de que había 12 grandiosos seres de luz. Cada uno entró en la habitación a través de distintas puertas. Algunos los reconocí, otros eran nuevos para mí. Todos se reunieron en torno al altar para formar un círculo exterior. Sus brazos derechos apuntaban hacia mí, mientras que sus brazos izquierdos descansaban en el hombro del vecino. Esta acción concentró su intención y pronto una niebla fría y blanquecina comenzó a formarse alrededor del altar donde yo estaba. De entre la niebla comenzó a manifestarse una columna de luz envolviéndome en su núcleo. En este punto, Isis, Osiris, Hathor y Horus, que eran dioses egipcios, recuerden que Ana pues vivió mucho tiempo en Egipto, años de años, más de 200 años, y se impregnó mucho de esta mitología, pero eran seres reales, aunque la visitaban en sueños, eran sueños lúcidos, eran como revelaciones en momentos claves de su vida. Osiris se situó en mi cabeza, Isis estaba en mis pies, mientras Horus dirigía energía a mis órganos sexuales. Hathor colocó sus manos sobre mi corazón acelerado. Inmediatamente quedé inmersa en una extraordinaria matriz geométrica de luz, sonido y color. La música de las esferas me envolvió en patrones de luz líquida pulsantes y palpables. Con la luz que emanaba de sus manos y de la punta de los dedos, la energía de alta frecuencia aceleró mis órganos, moléculas y átomos, abriendo mi ADN al recuerdo de los códigos necesarios para concebir hijos a través del proceso conocido como concepción en la luz. Uno por uno, los 2 hermosos seres de luz se situaron enfrente de mí. Reconocí a uno de ellos como Ismarian. Me volví etéricamente hacia cada alma, abrazando en mí la codificación celular primordial, que sería activada cuando llegara el momento de la futura concepción. Con ello, cada alma se ancló vibratoriamente en mi vientre, incluso antes de que naciera a través de mí en la vida física. Ahora entendí que iba a ser la madre de los 12 seres, pero deseaba entender cómo iba a hacerlo sin un nombre. A continuación tuve la visión de un hombre que llegaba al Monte Carmelo. Lo reconocí como alguien que había conocido en los altos Himalayas, cuando me había arrodillado ante los pies del loto de mi amado maestro el señor Maitreya, mientras lo visitaba en los planos interiores. Cuando lo pude ver claramente, sonreímos con reconocimiento mientras corríamos para abrazarnos. De esta manera llegué a saber quién sería el padre de nuestros 12 hijos antes de que nos conociéramos en el plano físico. O sea, soñó a sus hijos, los vio en ese trance, que no era exactamente un sueño, era una revelación, y también conoció al padre de sus hijos, su futuro marido. Cuando mi visión terminó, la luz celestial se retiró a su propio reino y de repente sentí mi cuerpo tendido sobre el camastro de mi habitación. El sudor derramado exudaba una fragancia dulce por todos los poros. Quedé totalmente agotada, sin fuerzas para levantarme a realizar mis oraciones de la mañana y el ritual del lavado. Por lo tanto, decidí utilizar ese tiempo para descansar e integrar una de las experiencias más cruciales de mi vida. Sin darme cuenta del paso del tiempo, mi ensueño terminó cuando un suave golpe en la puerta de mi celda anunció el susurro de preocupación de Judith, que me había echado de menos. Me levanté y le pedí que entrara.
Me miró con unos ojos que eran como grandes orbes brillantes. Ella también había sido testigo, en un sueño lúcido, de lo que se convertiría en mi profundo papel y creciente responsabilidad. A pesar de que no iba a concebir hijos como yo, ella sería mi comadrona consciente para ayudar al nacimiento de todos los niños que llegarían a través de mí. Así fue como me entregué a las manos del Altísimo para realizar aquello para lo que había venido y me había preparado. Tanto si has tenido hijos como si no, puedes compartir mi asombro y admiración al darme cuenta de la extraordinaria bendición y el gran poder que se había puesto en marcha. Ya seas hombre o mujer, estás preparando actualmente el vientre de tu corazón inmaculado para concebir y dar a luz al Cristo, tu Mesías interior. O sea, aquí está haciendo una comparación hermosísima de lo que ella había presenciado, que iba a pasar con ella, y nos está anunciando que algo parecido, guardando las distancias, puede suceder en nosotros para dar a luz al Cristo interno, a nuestro Mesías interior. Espero ayudarte a que entiendas y te embarques conmigo en los misterios de la concepción en la luz, que son relevantes para tu vida y el destino que se aproxima. Te aseguro que has elegido estar sobre la Madre Tierra en este momento crucial para poder ayudar conscientemente a cada célula de tu cuerpo y a cada átomo de materia a recibir las altas frecuencias de luz que están entrando en la atmósfera de la Tierra, una especie de inseminación espiritual. Para algunos de vosotros, este proceso de ascensión incluye la concepción consciente de hijos sumamente evolucionados, de tal manera que como madre o como padre puedes resonar con sus almas sensibles y asegurar una entrada más armoniosa en la densidad del plano terrenal. O sea, ahí le está hablando a los padres y madres que en este momento crucial de la Tierra, van a concebir. Comparto una parte de mi entendimiento con el fin de ayudarte a catalizar tu recuerdo e iluminar tu posible elección de unirte a mí en este servicio maravilloso a la vida. O sea, precioso, porque está haciendo un símil de cómo a ella se le anunció que iba a ser madre de 12 hijos. Y lo está comparando como ella portadora de este mensaje, de que nosotros igual vamos a dar a luz, pero a nuestro Cristo interno. Hermoso, ¿no? Pues bellísimo el capítulo de hoy. Espero que verdaderamente haya tocado tu conciencia en este sentido y que pues lo tomes como una parte primordial para poder conquistar estados de juventud prolongada, porque en el Cristo interno no existe vejez. ¿Ok? Pues hasta aquí terminamos con este maravilloso capítulo de Ana, la mujer que vivió 600 años en juventud. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Hasta luego.